Bienvenidos a Dogs TV. Hoy vamos a hablar de un tema que ha generado un gran revuelo en la frontera sur de Estados Unidos. La policía fronteriza de Texas ha detenido a 134 migrantes ilegales, provenientes de Irán y varios países africanos, en un operativo sorpresa que ha dejado a muchos preguntándose, ¿cómo lograron cruzar múltiples continentes para llegar hasta aquí? Este caso no es solo una simple historia de detenciones, se trata de un reflejo de la complejidad creciente del panorama migratorio hacia los Estados Unidos. La frontera con México se ha convertido en un punto clave no solo para migrantes latinoamericanos, sino también para personas que vienen de lugares tan lejanos como el Medio Oriente y África, buscando llegar a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Pero, ¿qué significa este arresto para la seguridad fronteriza? ¿Cómo afecta la creciente diversidad de las rutas migratorias a la capacidad de control de las autoridades estadounidenses? La noticia se dio a conocer después de que la Policía Fronteriza de Texas realizara un operativo sorpresa en una zona de alto tráfico cerca de la frontera con México. En medio de la noche, los agentes descubrieron a 134 migrantes ilegales, pero lo que realmente captó la atención de todos fue el origen de estas personas, Irán y varias naciones africanas, algo inusual para los patrones migratorios habituales en la región. Según las autoridades, la operación formaba parte de un esfuerzo más amplio para controlar la frontera sur, que ha visto un incremento significativo en la afluencia de migrantes durante los últimos años. La sorpresa fue encontrar grupos de personas que, en su mayoría, venían de lugares tan lejanos, una señal clara de que las redes internacionales de tráfico humano están facilitando la entrada de migrantes de regiones en crisis. ¿Cómo es posible que personas de Irán y África logren atravesar múltiples países y llegar hasta la frontera de Texas? Lo que antes era considerado un fenómeno dominado principalmente por migrantes de países latinoamericanos ha empezado a mostrar una tendencia creciente de personas provenientes de otras regiones del mundo. Esto plantea preguntas importantes: ¿qué está llevando a ciudadanos de países tan distantes a embarcarse en viajes peligrosos que cruzan océanos, múltiples fronteras y que terminan en la frontera sur de Estados Unidos? Especialistas en migración señalan que el endurecimiento de las políticas migratorias en otros lugares del mundo, combinado con la inestabilidad económica y política en países como Irán, ha llevado a muchas personas a considerar rutas menos convencionales para llegar a Estados Unidos. De hecho, el Medio Oriente y varias naciones africanas han experimentado situaciones complejas, incluyendo conflictos, regímenes opresivos y pobreza extrema, que obligan a muchas personas a huir en busca de seguridad y oportunidades. Estos factores, combinados con la existencia de redes de tráfico humano sofisticadas, están impulsando a los migrantes a buscar rutas alternativas para ingresar a Estados Unidos. Las autoridades se han mostrado sorprendidas por la capacidad logística de estas redes de tráfico humano, que han demostrado ser capaces de transportar personas desde el otro lado del mundo hasta la frontera sur de Estados Unidos. Pero, ¿cómo operan estas redes? ¿Qué tipo de conexiones internacionales deben tener para poder mover a personas de países como Irán, cruzando múltiples fronteras, y llegar a Texas? Los coyotes y los traficantes de personas tienen un esquema de operación que involucra colaboradores en varios países, falsificación de documentos, y sobornos a oficiales corruptos para permitir que los migrantes atraviesen diferentes puntos de control sin ser detectados. A lo largo del viaje, las personas a menudo enfrentan condiciones inhumanas, extorsiones y riesgos extremos, pero para muchos, es un riesgo que vale la pena tomar para escapar de la realidad que viven en sus países de origen. Esto refleja no solo la desesperación de las personas que buscan un nuevo comienzo, sino también la eficiencia y peligrosidad de estas redes de tráfico, que han aprendido a sortear controles y fronteras en distintos continentes. La detención de estos migrantes ha puesto en evidencia la creciente dificultad que enfrentan las autoridades fronterizas para controlar la entrada ilegal de personas al país. La diversidad de nacionalidades y el hecho de que los migrantes vengan de regiones tan alejadas demuestra que la frontera sur ya no es solo un asunto regional, sino un punto de convergencia para crisis migratorias de todo el mundo. Funcionarios estadounidenses han advertido sobre la necesidad de reforzar las fronteras, pero este incidente demuestra que los desafíos son mucho más complejos de lo que parece. Cerrar la frontera o aumentar las patrullas podría no ser suficiente cuando se trata de lidiar con redes internacionales que tienen recursos para transportar personas desde el otro lado del mundo. Los expertos sugieren que es necesario un enfoque más integral que aborde no solo la seguridad, sino también las causas subyacentes de la migración, tales como la inestabilidad política y económica en los países de origen.
Los 134 migrantes que fueron detenidos se encuentran actualmente en centros de detención y enfrentarán un proceso que podría llevarlos a procedimientos de deportación. Sin embargo, las autoridades están investigando más a fondo para tratar de entender cómo lograron llegar a la frontera sur, quiénes los ayudaron y cuáles son las conexiones detrás de este movimiento. A medida que el proceso de investigación avanza, se ha podido confirmar que algunos de los migrantes provienen de regiones en conflicto, lo que podría abrir la posibilidad de que busquen asilo, aunque esto será difícil dada la situación actual de las leyes migratorias en Estados Unidos. No obstante, los oficiales han dejado claro que se tomarán todas las medidas necesarias para garantizar que las personas involucradas en el tráfico humano sean detenidas y llevadas ante la justicia, enviando un mensaje claro. Estados Unidos no tolerará la entrada ilegal al país, sin importar de dónde vengan los migrantes. El caso ha reavivado el debate sobre la seguridad en la frontera sur de Estados Unidos. Para algunos políticos, el arresto de estos migrantes es una prueba de que la administración actual no está haciendo lo suficiente para asegurar las fronteras. Argumentan que la situación es inaceptable y que la falta de control efectivo está permitiendo no solo la entrada de migrantes ilegales, sino también el paso de posibles amenazas a la seguridad nacional. Por otro lado, activistas por los derechos humanos han criticado la detención y el trato que reciben los migrantes en los centros de detención, señalando que muchos de ellos vienen huyendo de situaciones de conflicto y desesperación y que las políticas actuales no ofrecen soluciones reales a estos problemas. Para estos grupos, es esencial que las autoridades diferencien entre traficantes y migrantes que buscan refugio y que se implementen políticas migratorias más humanas que respeten los derechos de las personas en tránsito. En conclusión, la detención de 134 migrantes ilegales provenientes de Irán y África en la frontera sur de Texas es un claro indicativo de la complejidad y diversidad del actual panorama migratorio hacia Estados Unidos. Mientras las autoridades trabajan para reforzar la seguridad en las fronteras, las redes internacionales de tráfico humano siguen encontrando maneras de operar y transportar personas a través de continentes enteros. ¿Estamos ante un desafío que solo puede resolverse con medidas de control más estrictas, o es necesario un cambio profundo en la política migratoria global? El debate está abierto, y las respuestas no parecen fáciles de encontrar. Lo que sí está claro es que el fenómeno migratorio sigue evolucionando y planteando nuevos retos para las autoridades, tanto en Estados Unidos como a nivel internacional. Gracias por acompañarnos en Docs TV. No olvides suscribirte, darle like a este video y dejar tus comentarios. Queremos saber qué opinas sobre este complejo tema. Hasta la próxima.